Nos encontramos en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, un sitio que le rinde homenaje a la memoria. La memoria como este sitio de encuentro del pueblo con sus deseos, con sus frustraciones, con sus interrogantes. En esta ocasión, para presentarles un programa sobre cine mexicano. El cine mexicano es la exploración del pasado, es la interrogación del presente y, como decía Carlos Monsiváis, tal vez es la predicción del futuro. Nuestro cine ha lanzado grandes directores, estrellas rutilantes, en donde toda una visión del mundo se despliega en una pantalla. Personajes como Fernando de Fuentes, Emilio Fernández, Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Rogelio A. González, Felipe Casals, Arturo Ripstein y los últimos grandes representantes de nuestro cine como Iñárritu, Del Toro y Cuarón. Al mismo tiempo, la figura femenina en nuestro cine ha desatado una nueva forma de entender la realidad de todo un país. Figuras que van desde Andrea Palma hasta Yalitza Aparicio, que van desde Miroslava hasta Diana Bracho. Tenemos para ustedes un programa muy emocionante, una conversación con Diana Bracho en donde hablaremos a profundidad de su vida y de su obra, de su amor por el cine, por las artes y por la literatura. Historia Viva de México es para el espectador inquieto que ama a profundidad los avatares de nuestra historia, de nuestro cine. Los invitamos a presenciar esta entrevista, a explorar la carrera de una mujer que ama y se ha entregado por nuestro cine. Es una experiencia emocionante, es una experiencia que nos va a otorgar una visión a profundidad de lo que significa el amor y el aprecio por nuestro cine. Está destinada para todos aquellos que quieran hacer de la experiencia y de la historia viva, la historia viva de México. Muchas gracias. El cine fue mi primer amor, en realidad. Para mí la mirada es el eje de la actuación y es el eje de la dirección. Yo siempre digo, el director es el ojo omnipresente, omnisciente que está viendo. Un buen actor tiene que estar libre de prejuicios, porque los prejuicios te marcan de una manera terrible, te dan una dirección equivocada siempre, ¿no? Porque la ideología casi siempre te conduce a los lugares comunes, a la simplificación de las ideas, la contención, un valor importantísimo en la actuación. Menos es más. Mi padre me enseñó tantas cosas, no te puedes imaginar. O sea, a los 3 años me enseñó a leer, me dio acceso a su biblioteca y me siento tan honrada de haber sido su hija. El arte es el aire que respiramos los seres humanos, que sin arte, sin creación, sin imaginación, los seres humanos estamos muy lejos de ser completos, no de estar completos. Y yo no hablo de las artes necesariamente volviéndote un artista profesional, pero sí vivir como si tu vida fuera una obra de arte. Diana Bracho, bienvenida a Historia Viva de México del Museo de Historia Mexicana de Monterrey. Qué gusto tenerte. Gracias, Samuel, encantada de estar con ustedes. Hace poco estuve en Monterrey y ahora regreso, pero por otra vía. Bueno, hoy tenemos un programa enfrente muy emocionante, muy libre, porque vamos a hacer algo que amamos, ¿no? Hablar de cine. En un Ajá. mundo entregado a un montón de cosas, a banalidad, a medios de comunicación, en medio de guerras y tal, hay un espacio para que se abre para poder hablar de cine, para regocijarnos en la pantalla de plata, como decían antes. ¿Cómo ves? Sí. Sí, fantástico, ¿no? Mira, el cine fue mi primer amor, en realidad. Como actriz, el cine fue mi primer amor. Y desgraciadamente, digo, no tengo ninguna amargura, ¿eh? Porque he hecho muchas otras cosas, he hecho tele, he hecho teatro, he hecho una serie de cosas. Pero desgraciadamente, hace mucho que no tengo un proyecto de cine que realmente me atrape, Ujú. ¿ves? Entre Villa y una mujer desnuda, no, creo que no ha habido ninguna, he hecho cosas lindas, pero no ha habido ninguna película, digamos, como Las Foquianchis, El Castillo de la Claro. Pureza, una de esas películas maravillosas, ¿no?
Muy bien, Diana. Bueno, pues mira, tú estás rodeada de libros a tus espaldas. Yo estoy aquí en este auditorio que parece un teatro, entonces estamos bien acompañados por las musas, ¿no? ¿Qué te parece Pues si tocamos temas candentes de la experiencia cinematográfica? Acabas de mencionar las Poquianchis y bueno, recordamos todos con cariño al maestro Casals, pero también has estado sí, rodeado toda tu vida de directores, ¿no? Básicamente has respirado cine. ¿Te parece que toquemos algunos temas históricos y luego vamos avanzando a ver a dónde nos lleva el presente? sí, sí, sí. Fíjate que te voy a confesar algo. Sí, Este, soy de memoria muy corta, muy entonces bien. no recuerdo muchos nombres de antaño. Tengo, o sea, todo lo que he vivido es parte de mis células, ¿me entiendes? Pero Muy no bien, necesariamente de mi memoria. Entonces, hay cosas de las que no puedo hablar porque me falla la memoria. muy Pero bien. bueno, sí tengo muchas vivencias muy claras, ¿no? De mi vida, desde luego, muchísimas, No, sí. hombre, seguramente lo que aportes para este programa va a ser muy bienvenido, el público te aprecia. Cuando estuvimos haciendo los consensos para ver quién seguía nuestro proyecto, fue unánime invitar a Diana Bracho, porque yo creo personalmente, Diana, que tú simbolizas ese amor muy sincero por el cine. Decía Susan Sontag que el arte es el único sitio que nos lleva a la sinceridad. Nos está quedando muy poco para la sinceridad. Entonces, eso es lo que quiero trabajar hoy con la entrevista, la sinceridad del amor por las artes. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Muy interesante el artículo de Susan Sontag, a quien admiro mucho. Sí, Muy interesante su artículo reciente sobre la decadencia del cine, fíjate nada más. Bueno, sobre ahorita la tocamos decadencia del cine. ahora profundizamos. Diana, mi primer acercamiento, el cine mexicano, qué cosa tan interesante. Mira, yo estaba pensando que, por ejemplo, el neorrealismo italiano ya decreció, la ola francesa también, pero nuestro cine sigue con una vigencia casi milagrosa. ¿A qué atribuyes tú que el cine mexicano siga vivo, tan vivo como hace tantos años? Bueno, yo sí siento que el cine, de verdad, sí siento que el cine está muy vivo en otras direcciones, Ujú. que no son necesariamente las direcciones en las que vivimos los de mi generación, pero que tenemos que estar dispuestos a crecer con ese nuevo cine. ¿No? Yo fascinada de trabajar con directores muy jóvenes que trabajan de otra manera. El estilo de Casals, por ejemplo, de Ripstein o Ujú. de Jaime Humberto Hermosillo, de los directores con los que yo trabajé contemporáneos, con los que trabajé en los setentas, que era muy riguroso, era un estilo muy personal de cada uno de ellos, pero sí era un estilo muy específico, incluso dictado por la técnica, porque por ejemplo había la preparación de la fotografía, a veces tomaba horas. Alex Phillips, que fotografió El Castillo de la Pureza, y era Claro. un hombre de casi 90 años cuando la hizo, había trabajado con mi papá, un maravilloso fotógrafo que había sido, fíjate, había sido fotógrafo de close-ups de Mary Pickford. En Hollywood, cada una de esas Wow. estrellotas Sí, sí, tenía sí. a su fotógrafo específico de close-ups y él era de close-ups de Mary Pickford. Bueno, entonces en México es una carrera muy interesante y era muy amigo de mi papá. Él fotografió el Castillo de la Pureza, pero a veces se tardaba 2 horas en iluminar, 2 horas. Nos ponían a una stand-in que se paraba, más o menos de nuestra estatura, que se parara para que el fotógrafo estuviera 1 hora, 40 minutos alumbrándola y luego ya entraba la actriz. Bueno, yo siempre me negué a los stand-ups, siempre me negué, siempre. No, yo le dije era mi primera película, le dije a Alex, que me quería mucho, por cierto, porque quería mucho a mi papá, ¿no? Y me decía, me estoy desviando un poco, pero son No te anécdotas, preocupes. me decía, mira, Dianita, en el cine lo más importante es la calavera, y tú tienes muy buena calavera, me decía. Entonces, yo me paraba frente a él 2 horas sin moverme a que me iluminara, porque yo decía, bueno, perdón, el fotógrafo es como un pintor, Claro. trabaja con luz, y Ujú. entonces es el que le da luz a tu rostro y es el que le da una dimensión a tu rostro. Y si ponen a Chuchis Pérez, que es de la misma estatura que tú, pero que no eres tú, no es por un rollo de ego, sino es, no, yo quiero que este gran fotógrafo trabaje mi cara y me fotografíe sobre mi cara, ¿no? Entonces yo me paraba ahí. Bueno, a lo que voy es que en esa época la técnica era muy diferente. Había, por ejemplo, una gran disciplina por la forma en la que se filmaba, una gran disciplina de, de continuidad, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, dices, ¿cómo estás, Samuel? Qué gusto, tomas agua, corte, corte.
Un día después, continúas la escena. ¿Cómo estás? O sea, tenemos una disciplina de no romper nunca con la continuidad. Tenemos otra disciplina de llegar a las marcas justas, donde estaba exactamente la luz que el director quería y donde la cámara iba a llegar. Es decir, los actores trabajábamos en función de la cámara, de lo que el director de fotografía y el director de cine definían como movimiento de cámara, ¿sí? Claro. Ahorita es totalmente diferente. En primer lugar, la iluminación es 10 minutos, iluminan en 10 minutos, iluminan muy bien en 10 minutos. Ya no hay continuidad, porque pues muchas de esas películas se hacen con planos secuencias, ¿no? Donde no hay que cuidar la continuidad y a muchas películas, a muchos directores no les importa tanto el rollo de la continuidad. Llegar a las marcas tampoco les importa porque ahora la cámara trabaja en función del actor. La máquina busca al actor, ahora, antes no, antes el actor tenía que llegar al lugar donde la cámara estaba, Claro. justo. Ahorita la cámara es una cámara mucho más líquida, mucho más movible. La cámara busca al actor y lo encuentra. ¿Ves? Entonces, es otro estilo que a mí me encanta trabajar con gente joven que tiene esas nuevas formas de Sí. filmar que rompen ya con todo esto que era una tradición que teníamos. O sea, bueno, nos valagloriábamos los actores de mi época de, no, es que yo siempre llevo a mis marcas, no, es que yo soy perfecta en la continuidad, o sea, el momento que bajo la cuchara es el momento justo en que, no, y ahorita ya no importan esas cosas, importan otras. Claro. También, o sea, ha cambiado mucho, ha cambiado, ha evolucionado mucho el cine y nuestro cine ha evolucionado muchísimo, porque no está atado a las formas hollywoodenses de los grandes estudios, que Claro. todavía tienen criterios absolutamente económicos y comerciales. Ujú. Entonces los proyectos se tienen que ceñir a esos criterios y entonces aprietan mucho, le aprietan mucho al cuello a los directores. Claro. Nuestros directores mexicanos que han trabajado en Estados Unidos, nuestros grandes directores que han trabajado en Estados Unidos, que han ganado Óscares y que son maravillosos los tres, González Iñárritu, el gordo, ¿no? ¿Del El Toro? toro, sí, y el maravilloso Cuarón, ¿no? Claro. Ellos tres, fíjate que han logrado algo muy importante para nuestro cine, de lo que la gente no está muy consciente, o sea, no les reconocen su valor, pero no les reconocen esto. Ellos han logrado romper en Hollywood con las reglas de Hollywood, porque ellos han filmado como han querido, lo que han querido, y lo han hecho a su manera, los tres, que es rarísimo. En Estados Unidos, el cine indie, el cine independiente, sí hace mucho esto, ¿no? Los Coen y directores como de esa rama, ¿no? Ujú. Pero si entras a un estudio, te tienes que ceñir a las reglas del estudio. Y estos directores no, estos directores han roto. Entonces, eso ha influido muchísimo, indirectamente, en nuestro cine también. ¿Me entiendes? En que nos concentremos más en contenidos que en valores comerciales, ¿no? Claro, De las quiero películas. aprovechar esta entrada que me diste con los tres grandes para mencionar esto, ¿no? Esta parte del DNA del cine mexicano, no quiero verme demasiado soberbio diciendo que el cine mexicano tiene un DNA, pero ¿quién tiene derecho a ser filmado en la dinámica estética del cine mexicano? Que son las clases populares, ¿no? Amores Perros, Roma, El laberinto del fauno, hablan de seres desamparados que están luchando contra un destino muy potente. Y esto llama la atención del mundo, porque esto que se filma con Cuarón, Iñárritu y Del Toro, también podríamos decir lo mismo de Alejandro Galindo, Roberto Gabaldón y Julio Bracho. Es una continuidad muy bien planteada. ¿Qué te parece esto? Sí, me parece muy interesante. Yo creo que uno de los grandes efectos, Ujú. yo soy fan de las escuelas de cine, Ajá. del CCC, del CUEC principalmente, ¿no? De esas dos escuelas. Soy absolutamente apoyadora. He trabajado en muchas óperas primas de chavos de estas escuelas, con muchísimo gusto, he hecho cosas muy interesantes con ellos, pero encuentro un gran defecto, que es, que es un defecto yo creo que nacional, que es no vemos a la historia, no tomamos a la historia en cuenta, no sabemos de dónde venimos, no Claro. entendemos cuáles son nuestras raíces. Y entonces en el cine, muchos de estos chavos que son muy talentosos
y realmente son muy buenos técnicamente, manejan muy bien la técnica de cine, son muy ilustrados en ese sentido, ven mucho cine, saben cómo filmar y todo, pero no conocen la historia de nuestro cine. Tú Es platicas con ellos, fascinante, no es saben quién es fascinante. Bustillo Oro, no saben Claro. quién es Julio Bracho, no saben quién es el Indio Fernández sí, porque es más famosón, ¿no? Pero de los grandes, 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 en realidad no tiene Fernando de Fuentes, no tienen Cuidado, mucha sí. idea y no han visto ese cine. Y cuando lo ve, se maravillan y dicen, wow, oye, esta película, este film noir de Julio Bracho, de Distinto Amanecer, wow, Claro. ¿no? Pero no lo conocen porque en la escuela no les dan esa disciplina. Claro, creo que podemos lanzar un mensaje a las personas que nos estén escuchando. Retamos a las personas para que vean el compadre Mendoza, para que se regocijen con redes, para que encuentren una potencia en Rosenda, ¿no? Son atemporales, Diana. Sí, Están vivas, sí, ¿no? absolutamente. Mira, tú no sabes cuando fui, voy a brincar a otra cosa, pero en el MoMA de Nueva York, en el Museo Ujú. de Arte Moderno, que es un museo que es mi museo favorito, lo adoro. Ahí tienen una gran filmoteca, muy, de las más importantes del mundo. Ahí hicieron una retrospectiva de mi padre, de 2 semanas, y eligieron 7 películas de lo mejor de mi papá, o sea, lo mejor de mi papá, y las estuvieron pasando, pero no era un público latino, aquí va a ver no, era un público cinéfilo, absolutamente cinéfilo, neoyorquino, o sea, cosmopolita, ¿no? Claro. Digamos. Y entonces tú no sabes el éxito de ese cine, porque ese cine, claro, los remitía también al gran cine norteamericano, al gran cine italiano, al gran cine francés, ¿no? Sí, sí, Porque sí. tenía muchos puntos de contacto con ese cine de esas épocas. Y no sabes el exitazo, o sea, a teatro lleno, la gente después, yo me quedaba después y hacían algunas preguntas. Y te voy a contar una cosa muy linda que me pasó ahí. Cuando yo era niña, yo no veía el cine de mi papá, porque generalmente era cine para adultos, ¿no? Entonces yo no vi el cine de mi papá, no vi el cine de mi papá. Fíjate qué cosa, vi alguna película por ahí, pero cuando fui a Nueva York y vi esas 7 películas una tras otra, descubrí a mi papá. Lo descubrí de una manera impresionante, o sea, como virgen, ¿me entiendes? O sea, de, wow, mi papá, qué bárbaro, porque además fue un director muy prolífico, no tanto en cantidad, sino en su calidad temática, ¿sí? Y genérica, tocó todos los géneros y todos con éxito y todos muy bien. ¿Ves? Entonces, hubo un crítico francés, Pierre Rissian, que fue como el papá de los críticos de Cannes, del Festival de Cannes, y lo adoraban y lo veneraban, era como el papá de los críticos del Festival de Cannes, ¿no? Y este crítico era el hombre que yo he conocido que sabía más de cine en el mundo, sabía de todo, veía todo el cine, veía cine todo el día, de todo el mundo. Y era un tipo con una cultura cinematográfica fantástica. Cuando en el Festival de Morelia le hizo un homenaje a mi papá también, hace varios años, Pierre Rissant, que es muy amigo, era muy amigo de Dani Michel, la directora del Festival de Cine de Morelia, que es un gran festival, le dijo, oye, ¿y este homenaje que le vas a hacer a este cineasta Julio Bracho, quién es? No lo conozco, nunca lo he visto. Se me hace rarísimo, yo he visto todo el cine mexicano, no he visto. Y entonces Dani le dijo, no, pues ven al festival. Él estaba muy enfermo, ya muy enfermo, llegó en silla de ruedas, se salió del hospital para venir y vino a ver el cine de mi papá. Y vio todas las películas de mi papá y después de las películas nos enfrascábamos en unas pláticas, él y yo, y nos hicimos amiguísimos. Desgraciadamente ya murió, pero amiguísimos. Bueno, a lo que voy es que el descubrimiento de mi padre, para mí, fue también el descubrimiento de Pierre Ressian y de muchísimos cinéfilos que no habían visto el cine de mi padre de alguna manera. Y de pronto surge, ¿no? Como con una luminosidad y una cosa fantástica, ¿no? Increíble. Diana, ¿te parece si hablamos algunas de las riquezas de tu padre? Por ejemplo, se nota inmediatamente que era un gran lector.
eso se transporta a la pantalla porque, como platicábamos la vez pasada, era un poeta de la imagen, claro, se le distingue como alguien que sabe trabajar su oficio, pero luego hay un desbordamiento, ¿no? Decía algún autor español, Eugenio Trías, que el arte es primero desbordamiento, es volver a ser mar, ¿no? Y parece que estamos acostumbrados, nos acostumbramos y nos conformamos con cualquier piscina a nivel artístico. Entonces, el buen actor, el buen director, el buen músico, vuelves a ser mar. Y a mí me pasó algunas ocasiones con películas de tu padre, ¿no? El inicio de Rosenda, el inicio de Distinto de Amanecer con Andrea Palma y Pedro Armendáriz. Es tremendo, es una clase máster por sí misma, ¿no? ¿Quieres hablar un poco de Distinto Amanecer? Pues sí, fíjate que Distinto Amanecer es una gran película de cine noir, ¿no? Una gran película. Extraño que se eh, filmara cine noir en México. La industria estaba muy en enamorada otra del cosa, contexto rural, ¿no? en otra cosa. Y sobre Sí, todo, por ejemplo, incluso en el sentido de la imagen femenina del cine, por claro. decir algo, ¿no? Las imágenes femeninas del cine de esa época eran mujeres bonitas, muy bonitas, ¿no? Bonitillas, este, digo, no en detrimento de su belleza, ¿no? No, Pero pero muy vaya, marcado el modelo, ¿no? O sí, sea, era muy dictatorial también. un Ujú. estereotipo, ¿no? De belleza. Y mi papá rompía con eso, porque mi tía Andrea no era una mujer bonita, era una mujer bellísima, muy guapa, muy sensual, con una personalidad muy fuerte, casi muy cercana a Marlene Dietrich, que era una de sus heroínas, Sí, ¿no? sí. Y entonces escoger mi papá a mi tía Andrea para que hiciera este papel que realmente, fíjate, si ves en casting, pues no le iba, porque era una mujer muy sofisticada y estaba haciendo el papel de una mujer pues Una de una bailarina. clase media baja, ¿no? Que realmente fichaba y, para mantener a su hijo, ¿no? A su hermanito. Diana, esa Este, combinación entre el homérico, como le decía Carlos Monsiváis a Pedro Armendáriz, que era un personaje muy homérico, ¿no? Esas carcajadas homéricas que rompían cualquier precepto estético y una mujer tan equilibrada en su actuación como Andrea Palma, pero desde ese equilibrio, Andrea Palma quemaba la pantalla. No dejaba que la mirada se escapaba, recogía la mirada, ¿no? ¿Es algo que intenta como tal Julio Bracho o es algo que simplemente explota desde la personalidad de Andrea Palma? sí, sí es fantástico porque eh, tienes razón, mi tía Andrea era una actriz eh, muy medida, Se nota, muy sí, sí, sí. medida. Si no era una actriz histriónica, ¿no? En una época en que la actuación era muy histriónica, porque era Claro. muy al estilo del teatro español todavía, en algunos casos, ¿no? Y entonces, la tía Andrea era muy sofisticada, muy refinada, con una cultura más europeizante, yo creo, de alguna manera, ¿no? Tenía otras referencias, entonces, era una imagen que no tenía mucho que ver en realidad si somos realistas con el personaje de la película. Sin embargo, creaba ese personaje, Sí. que es lo que yo digo, Incluso recreaba el eso personaje. se Muchas nota veces, en La Mujer del Puerto, perdón que te interrumpa, pero también es esa parte exacto, que tiene que estar desmesurado por su personaje, pero ella lo recoge y de ahí lo relanza. Es un ejercicio exacto. escénico muy bestia, ¿no? Muy bestial, Sí, perdón. Espero sí, que no sí, te sí. moleste el adjetivo, Sí, pero es así, así lo veo, ¿no? Muy potente el ejercicio histriónico. sí. Y además, fíjate que muy centrado en lo que para mí es importantísimo en el cine, tanto en la actuación como en la dirección, que es la mirada. Sí, Para mí la mirada es el eje de la actuación y es el eje de la dirección. Yo siempre digo, el director es el ojo que está viendo, es el ojo omnipresente, ¿no? Omnisciente que está viendo. Y el actor, ¿cómo se expresa mejor en cine que no en teatro necesariamente? Porque en el teatro te expresas mucho más corporalmente, ¿no? Te expresas con todo. Yo digo, bueno, cuando trabajas yo hago una comparación y digo, cuando trabajas en cine y vas a entregar una carta, haces esto. Cuando trabajas en teatro vas a entregar una carta, haces esto, ¿me entiendes? ujú, Entonces, para dar lo mismo.
Entonces la mirada en el cine es básica, porque con la mirada no tienes que hacer nada más que mirar, y mirar con justeza, mirar con conocimiento de causa, mirar con sentimientos. Entonces, centrar mucho en la mirada. Y mi tía Andrea tenía mirada, que era lo que también tenía Pedro Armendáriz. Pedro Sí. Armendáriz tenía unos ojos, no es que fuera tan gran actor, pero tenía una mirada potentísima, ¿no? Llenaban la pantalla, ¿no? La hacían Sí, suya, la esos ojos de conquistaban. Pedro Armendáriz, bueno, eran una cosa realmente fantástica, Es ¿no? que se cumple con ellos lo que decía Eisenstein, que el cine primero es emoción y luego es lo que quieras. Después tiene muchas derivadas ideológicas, políticas, lo que quieras. Pero si no es emoción, cae en un vacío. Y estos grandes Sí, actores, pienso también, por ejemplo, en Amanda del Llano, pienso en Lilia Prado, que emocionaban, a lo mejor no eran grandes actrices en el sentido sí. estricto, pero emocionaban y llenaban la pantalla. Y creo que Andrea Palma y Pedro Armendáriz en esta película, son un ejemplo tremendo de lo que puede hacer una emoción y una mirada con una buena Sí. cámara, ¿no? Tremendo. Y además también en el sentido de la dirección, es la primera película mexicana, según entiendo por lo que mi papá decía, fue la primera película mexicana que se filmó toda en locaciones. En esa época todo el cine se hacía dentro de los foros y se reproducía todo, las calles, todo se reproducía en los foros. Y tenía algo de acartonado, ¿no? Por eso mismo. Mi papá fue el primero que sacó la cámara a la calle y filmó toda su película en la calle. No filmó nada en foro, todo lo hizo en las calles. Eso le da mucha vitalidad a las escenas Sí, y le da también vigencia, ¿no? Porque claro, la ciudad se convierte en este personaje, ¿no? la ciudad es un personaje. O Ujú. sea, ¿cómo se llama? Este postal, ¿cómo se llama? La Diana, ¿no? El edificio postal, Ah, sí, sí, sí. maravilloso. Es un personaje de Claro, la porque la película. arquitectura al servicio de la cámara, por favor, es una relación Sí, sí, romántica exacto. Y ahí es donde se nota mucho la cultura de mi padre, ¿ves? Mi padre tiene una cultura, pues casi yo creo que renacentista. No quiero ser muy pretenciosa, pero era un hombre como muy, en ese sentido, como muy del renacimiento, ¿me entiendes? Era un hombre que se había empapado de muchas disciplinas. Él estudió algo de arquitectura y le encantaba la arquitectura y se nota en sus películas. Estudió algo de medicina. Hizo películas también sobre médicos, también tenía un interés en la medicina. Estudió filosofía y entonces sus películas también tienen muchísimo de ideas, ¿no? Filosóficas. Estudió letras y ahí ves también el amor de papá por las letras al escribir sus guiones y al hacer guiones muy Claro, interesantes. es que esta película tan compleja, Paraíso Robado, con Arturo de Córdoba y Iracema Dilián sobre el tema de la identidad, era algo muy extraño, era muy extraño en el contexto del cine mexicano tan enamorado de la época o el dominio de Fernández, ¿no? Sí. Pues fíjate que no conozco esa película. Ah, Qué mira, vergüenza, ¿verdad? no, Tengo que para nada, buscarlo. porque permíteme pensar que te estoy regalando algo, ¿no? No, sí, es Sí, un gran regalo. Es que claro. de las películas de mi papá hay mucho cine que no conozco. Me acaban de regalar una que se llama La Cobarde, con Iracema Dilián y Ernesto Alonso. Me acaban de regalar el DVD, que ya no tengo DVD y no lo puedo ver. Mi papá era muy buen director de actores. A veces para mi gusto excesivo, ¿ves? Porque bueno, yo como lo conocía tan bien, casi lo escuchaba cuando veía sus películas, lo escuchaba dirigiendo al actor, por ejemplo, a Rita Macedo Sí. en Rosenda, sí. A Rita Macedo mi papá la descubrió, Su primer película, ¿no? ¿sí? Sí, Rita Macedo trabajaba de extra, ¿sí? Y era una mujer muy guapa, muy bonita, muy joven, y estaba en los estudios haciendo cola entre un grupo de chavas que querían de extras, para trabajar de extras. Y mi papá la vio de lejos. Mi papá estaba preparando Rosenda y no encontraba a la protagonista de Rosenda. Mi papá tenía un ojo fantástico, tenía un ojo, bueno, qué bárbaro, así casi microscópico, ¿no? Y de lejos vio a Rosenda Monteros y dijo, esa es Rosenda, esa es Rosenda. Entonces la llamó y le dijo, ¿usted cómo se llama? Pues me llamo, ay, cómo se llamaba Rosenda? No se llamaba ni Rita Macedo ni Rosenda. Entonces mi papá dijo, pues no, desde hoy te vas a llamar Rita Macedo. ¿Pero por qué, señor? No me gusta el nombre
Rita Macedo, y vas a hacer el papel de Rosenda. Mi papá muy autocrático, ¿no? Con los actores. Y entonces le dio ese papel. Cuando yo veo Rosenda, que es una película maravillosa y que está muy bien, Rita, está estupenda, casi oigo la voz de mi papá dirigiendo dirigiendo a Rita. Rita, voltea a la derecha. Rita, levanta la cabeza. Rita, levanta el brazo. O sea, casi oigo la voz de mi padre dirigiéndola, ¿ves? Bueno, es que Entonces, es una película con muchísimos valores riquísimos. Pienso muchísimo en esa primera escena con Rodolfo Acosta y Fernando Soler. Es un choque de mundos, son dos fuerzas de la naturaleza que, sin embargo, el director tiene la virtud de equilibrarlos para que nos lleven a donde tienen que llevarnos en la trama, ¿no? Pero dirigir a esos dos, Dios, sí, había que tener fuerza también, ¿no? sí. Y Y bueno, y dirigir a Rita Macedo, Rita, perdón, tiene se notan sus costuras de que es una actriz muy noble, pero de alguna sí, manera va entrando en la dinámica de los otros dos y acaba una actuación portentosa. fantástica, no, Rita está genial. Y fíjate que me contaba mi papá, me contaba muchas cosas cuando filmaba. Me contaba que le había enseñado a Rita Macedo a ponerse el rebozo, porque Rita se ponía el rebozo, pues muy pedestremente, no se lo ponía así. Entonces mi papá, a ver, ven Rita, te voy a enseñar. Mi papá le ponía el rebozo a Rita, se lo ponía de cierta manera, que era una maravilla, que era una belleza. Cómo le ponía un humilde rebozo, nada más que puesto a la manera de un gran artista que era mi papá, ¿me entiendes? Entonces, papá, no, yo le enseñé a Rita a ponerse el rebozo, yo le ponía el rebozo en cada escena. Eh, Entonces, sí, claro, ves En la todas película y te estas das cuenta. cintas que estamos platicando, nos hablan de un director muy contemporáneo en este sentido. A ver qué te parece. Podemos no estar de acuerdo, no pasa nada, pero él se cuidaba mucho de no idealizar a sus personajes, los dejaba que se rompieran, ¿no? ¿Quién? Julio Bracho. Ah, mi papá. No idealizaba a los personajes, les permitía ciertos permisos morales a sus personajes para no caer en los clichés y eso lo mantiene muy vivo. Y también me parece que el juego entre lo urbano y lo rural lo reinventa, ¿no? Hace otra cosa muy nueva para esa época en el cine y eso también le da una vigencia extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Y como te digo, tocó todos los géneros, pero de una manera muy personal y muy especial. Por ejemplo, Historia de un gran amor es una joya. Historia de un gran amor es una película shakespeariana, ¿no? Es una película que tiene unos niveles dramáticos impresionantes, bellísimos. Historia de un gran amor es una película rural, totalmente rural. Sin embargo, rebasa su ruralidad, digamos, Exactamente, y se perfecto. convierte en algo universal. Yo creo que es uno de los valores de mi papá en su cine, que tocaba diferentes mundos. Ay, qué tiempo, señor Dos Simón. Pero es O sea, deliciosa, es un champán, el mundo porfiriano, ¿sí? ¿no? Que no es una defensa del mundo Para porfiriano, nada, no, no, es una no. burla, es una Era un sátira sobre... tenía un gran amor por la sátira. Recuerdo muchísimo al personaje, volviendo a Rosenda, el presidente municipal, no existe. Es muy débil, se está burlando tremendamente. Cierran el balcón cuando llega Rodolfo Acosta, ¿no? El tejón, y no existe. Ya desde ahí tenía un tema muy poderoso con qué ridículas pueden ser las autoridades, ¿no? Sí, tenía un ojo crítico, pero como muy amplio, ¿ves? Muy amplio, porque a pesar de que fue un hombre con una ideología muy clara política, porque en su época, porque vivió una época pues de mucha inquietud, digamos, política, ideológica, ¿no? Muchos de sus compañeros, él perteneció a la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde estaba Octavio Paz y estaban los grandes de esa época eran miembros de la LEAR, ¿no? Javier Villurrutia, mi papá, en fin. Él fue de izquierda toda su vida, pero nunca fue fanático, mi papá, de nada más que de la belleza, ¿me entiendes? O sea, su único fanatismo fue la belleza. Y entonces incluso se enemistó con muchos de sus amigos por cuestiones de ideología, ¿no? Pero nunca fue una persona atada a la ideología. Por lo tanto, no era una persona atada a los lugares comunes, porque la ideología casi siempre te conduce a los lugares comunes, a la simplificación de las ideas, ¿no? Un poco lo que La le pasa a ideología Neruda, ¿no? Esta parte de contaminar su poesía con este izquierdismo de que
horrible que al final le afectó muchísimo en su poema. Eso yo no se ve, tienes razón, en la obra de Julio, no se Sí. contamina su obra No, ideológicamente. no se contamina. Sin embargo, sí hace observaciones de tipo social importantes, ¿no? De tipo social. Y fíjate que toca todas las clases, el porfiriato, ¿No? la clase media, la clase rural, la clase profesional, los médicos, la clase media alta. O sea, Sí. toca todos los géneros, que es algo que yo le admiro tanto, con una suavidad y con un savoir-faire impresionante. Claro, O porque sea, en realmente, Rosenda el héroe es un pequeño burgués, un vendedor, no es el revolucionario que da muestras de una gran ignorancia y que es muy ególatra el personaje de Rodolfo Costa. Y sí, el héroe es el pequeño burgués, que es Fernando Soler, que tiene una tiendita por ahí en Michoacán, me parece sí, ¿no? sí, Entonces eso es muy extraño para el cine mexicano también. muy extraño. Y Ujú. fíjate que es muy vigente también en un sentido el personaje de Soler es un hombre realmente muy contemporáneo, en el sentido de que es lo que aspiraríamos que los hombres fueran, ¿no? A ver, Diana, por favor, extiende un poco esa idea tan rica. Pues mira, me refiero a que es un hombre que se enamora de esta mujer mucho más joven que él, sin embargo no la acosa, a pesar de estar enamorado de ella, no la La acosa, no refina en la un sentido, molesta. ¿no? Como Pigmalión. La, exacto, exacto. Es un Pigmalión y la va enamorando de una manera muy natural, ¿sí? Sin nunca molestarla, ¿no? Sí, Sin sí, sí. nunca. No hay Entonces, no incomodidad es en el ella. macho, no es el típico macho, que Acosta es el típico macho, ¿no? Representado ahí como una bestia, ¿verdad? Pero Soler, que es el héroe, es un hombre, pues Sí, muy hombre, bueno, realmente, claro. Se ¿no? enfrenta, se enfrenta a esta mini autoridad sublimada que es Rodolfo Acosta y le hace sentir el peso de su nobleza, Sí, ¿no? exacto, exacto. Muy bien, Entonces, muy bien. bueno, sí, ahí mi papá demostraba también su amplitud ideológica, digamos, con respecto ¿no? a la mujer, sin entrar en nosotros en discusiones de feminismo y eso, no, para nada, no quiero entrar en eso porque no me interesa. Simplemente pienso que mi papá tenía una amplitud moral muy importante, ¿ves? Y que su cine lo muestra. Para redondear el tema de Julio Bracho, del que tú ya también te diste cuenta que soy un gran admirador, yo estoy Sí, qué tomando, lindo, estoy tomando gracias. esto como un regalo que me hago a mí mismo, estar hablando contigo de tu padre y ahora más de tu carrera un poco más adelante. Pero sí creo que es importante tocar la sombra del caudillo, ¿no? Ah, Esta película inconmensurable, sí. creo que debe ser patrimonio histórico de este país, esa película. Y no sé si alguien lo ha puesto en la balanza, pero creo que es importante que este tipo de películas, junto con Rojo Amanecer, por ejemplo, estén ahí mostrándose en las universidades, en las preparatorias. ¿Te gustaría hablar con nosotros de La sombra del caudillo un poco? Sí. Sí, bueno, la sombra de caudillo es toda una conversación, ¿no? Porque es un tema muy, muy amplio, desde su gestación, digamos, hasta su, este, su terrible final, ¿no? De lo que significó para mi papá como director, como ser humano. Fue una película, yo considero que es la obra maestra de mi padre. Y considero que es una de las obras maestras del cine mexicano de todos los tiempos. Yo le he visto últimamente que la remasterizaron y es realmente impresionante. Yo la había visto en sus versiones, pues que no se oía bien, que no se veía bien, que de todas maneras me tocaba cada vez que la veía, ¿no? Pero ahorita remasterizada, con el sonido perfecto, con la luz perfecta, es una joya esa película. Y esa película, mi papá estaba enamorado de la novela de Martínez Guzmán desde que la leyó. A mi papá le gustaba mucho Martínez Guzmán. Y entonces mi papá soñó con hacer esa película y le pidió los derechos a Martínez Guzmán, que ya varios directores le habían pedido los derechos y no los había cedido. Y tardó mi papá un poco de tiempo en convencerlo hasta que lo convenció y le dijo, bueno, Julio, le doy los derechos de mi obra, ¿no? Pero por favor, respétela. ¿Cómo no? La voy a respetar desde luego, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezó esta aventura de mi padre
Esta película fue hecha con el apoyo de los trabajadores del sindicato, con el STPC, que es el sindicato de técnicos y manuales. Ellos aportaron su trabajo gratis, los actores también, mi papá también, para recaudar fondos para hacer un hospital para los técnicos del cine. O sea, tenía una finalidad muy importante de tipo social. Y todos trabajaron aportando su trabajo gratuito y con gran pasión y con gran entrega, como se puede ver cuando ve uno la película, ¿no? Cada uno de los actores está 100% opuesto en lo que está haciendo, ¿no? Y se filmó con la venia del que era presidente en esa época, que era López Mateos, que era admirador de Martínez Guzmán, y le acababa de dar el Premio Nacional de Literatura a Martínez Guzmán por esa novela justo. Entonces era el timing perfecto para hacer la película. Y el presidente apoyó a mi padre y apoyó al sindicato y todo para que se hiciera la película, prestándole miembros ¿cómo se llama? Del ejército. Ves que hay muchas escenas con ejército y la Cámara, ¿no? el Congreso. Sí, 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 exacto. O sea, a mi papá le dieron facilidades para que filmara al tope todo lo que tenía que filmar, ¿no? Mi papá hace la película con una gran ilusión, una entrega y una pasión. Termina la película, en donde, por cierto, están todos los actores geniales. Están a su punto, ¿no? Pienso en actores tan poco recordados como Víctor Manuel Mendoza, que era un gran actor. Está perfecto. Está perfecto. Cada uno de esos personajes es absolutamente memorable. Cada uno de ellos, Víctor Junco parece que siempre estuvo preparándose para ese papel. Sí, ¿no? Víctor Junco, que bueno, perdón, pero no era un gran actor, ¿no? Ahí está. Ahí sí es. Como decía mi papá, la gran manner, ¿no? Está, o sea, claro, al tope, como dices tú. López Tarso está genial también, ¿no? En fin, termina mi papá la película, la edita con mucha ilusión y todo esto. Gran estreno de la película en el Cine Diana, ahí en la colonia Cuauhtémoc, con el presidente y la plana mayor de los militares presentes. La película se estrena con bombo y platillo, y al terminar la película, el que era, no me acuerdo cómo se llama, no. Ay, Dios mío. Bueno, el mero del ejército, la cabeza del ejército en esa época, que no me acuerdo cómo se llamaba, le dice al presidente: señor presidente, esta película no se puede ver, no se puede exhibir. ¿Por qué? ¿Por qué, general? No se puede exhibir porque denigra al ejército mexicano. Hace verse al ejército como traidor. Y no puede ser. El ejército no es traidor. Y esta película, señor presidente, yo le digo ahorita que no se puede exhibir. Casi le ordeno que no se exhiba. El presidente entra en un conflicto, ¿ves? Ahí terrible, y entonces prohíbe la película. La película no se puede exhibir, vetada por el ejército. Luego, entonces, mi papá hizo una lista de todos los generales que aparecían en la película, claro, con nombres ficticios en la película, pero que eran seres reales, ¿no? Hace una lista mi papá de los generales que estaban vivos todavía, que había muchos, y entonces todos los días mi papá buscaba los obituarios y los iba tachando. Esa es una película por sí misma, ¿no? Esa es una película. Entonces mi papá tenía su lista, iba tachando. Hoy se murió hoy se murió este. Ya todos eran bastante mayores, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que entonces la película queda enlatada, secuestran la película, secuestran de donde se sacan las copias. Ahorita te digo cómo se llama. Uh-huh. La secuestran, desaparecen la película, y mi padre, invitado por los checos, por los cineastas checos, en esa época el gobierno de Dubček, que era un gobierno fantástico, ¿no? En Checoslovaquia, tenía un gran movimiento cinematográfico. Mi papá se había hecho muy amigo de los checos, de los cineastas checos. Por alguna razón era muy amigo. Le invitan al Festival de Karlovy Vary en Checoslovaquia, con la película. Y mi papá, no sé cómo,
se hace de una copia de la película, que en esa época las películas venían en unas latas de ese tamaño, ¿no? No es como ahorita que la película no, es una grabación, era mi papá se va con todos sus rollos de película a Carlo Ibarri y gana 2 premios, un premio especial a la película y un premio a Tito Junco de mejor actor. Bueno, entonces regresa mi padre y la película secuestrada, y mi padre con bola negra, o sea, mi padre vetado de la historia, vetado del país. O sea, mi padre, su teléfono intervenido, sus amigos no le hablaban, porque muchos de ellos tenían intereses Claro. políticos Ujú. y no les convenía ligarse a mi padre, que era un rebelde, ¿no? Que había transgredido a la Revolución Mexicana con su película. Pero fíjate, lo curioso es que la película fue el Premio Nacional de Literatura, La esa tormenta historia. perfecta se formó. Eso te demuestra qué triste es, qué poco lee la gente y cómo ven el cine, ¿no? O sea, muy poca gente había leído la novela de La sombra del caudillo, pero la Claro. película la iban a ver miles y miles de personas, era otra cosa, ¿no? Eso demuestra también la penetración y el poder del cine en la conciencia colectiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Imagínate el miedo que le tenían a una película que pues a la novela no, ¿no? Claro. Porque además Martínez Guzmán era un consentido del presidente también, era un hombre muy favorecido por el presidente, ¿no? Bueno, Diana, el caso es que entonces, te quería comentar esto. A mí me gusta mucho el cine argentino. Tuve la suerte de vivir un tiempo en Argentina uno se hermana con las causas de los países a los que vivió, ¿no? Y todo este tema de la dictadura, los desaparecidos políticos, esta moral de lobo de la dictadura. Yo creo que, sinceramente, la sombra del caudillo es esta premonición de lo que vendría en la América Latina con las fauces del poder sobre la juventud, sobre los disidentes, sobre los que pensaban de otra manera, y por eso le lastimó tanto a los dueños del poder, por eso hizo tanta mella en esas miradas ya corruptas que sabían que habían matado, que sabían que habían robado, que sabían claro, que habían destrozado y seguirían destrozando generaciones de jóvenes. Yo hermano mucho la sombra del caudillo con el cine argentino, está hermanado en el tiempo de alguna manera, ¿no? sí. Pues mira, lo que te digo yo, mi papá tenía una visión universal, que su cine realmente era muy amplio, ¿ves? Su Mm. cine abarcaba, no era necesariamente nacionalista en el sentido ¿no? que se ciñera a los ideales, ¿no? Claro. Nacionalistas del país, sino era un cine universal que Esa última tocaba, pues, escena de Noé Murayama robando el cadáver desde abajo, esa la firma cualquier gran valiente, ¿no? Es muy valiente. Creo que eso al final de cuentas debió haberle hecho mucho daño a estas miradas que sabían que habían hecho eso, ¿no? Y la toma claro, de genio, desde abajo, sí, ¿no? fantástico, y que además todos esos militares se veían retratados en la película, Sí. matando, robando, traicionando, ¿no? O sea, realmente pues, se sintieron muy aludidos. Y por Diana, le eso atribuyen a Stendhal una fórmula para hacerte artista. Decía Stendhal que si querías hacerte artista, que te fueras por un camino con un espejo y le mostraras al mundo, mira, esto eres. Pero da la casualidad de que hay monstruos que no quieren saber cómo son y el cine los pone frente a este espejo donde se reflejan lo terrible que han hecho de nuestra sociedad, ¿no? Es tremendo. Yo sí, veo eso en La sombra del caudillo, como decía también sí, Carlos Monsiváis, ¿no? Es el sitio donde mejor nos leemos la imagen cinematográfica, sí. ¿no? Diana, Porque además es permíteme hacerte una pregunta incómoda sobre la sombra del caudillo. ¿Cómo te sientes? ¿Has perdonado esto que ha ocurrido? ¿Has hecho una revisión? ¿Sigues con cierta ira muy justificable por lo que estos, digamos, sátrapas hicieron con la gran obra de arte de nuestro cine, junto con Los Olvidados, tal vez? ¿Cómo sí. te sientes al respecto frente a estas personas que censuraron de una manera muy cruel un trabajo tan digno? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Mi padre, yo creo que murió a causa de esa tristeza, porque, como te decía yo, le pusieron bola negra, y entonces ni sus amigos le contestaban el teléfono. Gabriel Figueroa, lo voy a acusar aquí, Gabriel Figueroa, que era su íntimo amigo,
íntimo, como hermanos, no le contestaba el teléfono, porque Gabriel Figueroa era íntimo de López Mateos, era familiar su esposa de López Mateos, y le daba miedo embarrarse Claro. con el apestado, que era mi papá. Y así le pasó con muchísima gente que era supuestamente cercana a él, y se fue quedando solo. Yo vivía fuera de México, y cuando vine en una ocasión, él andaba buscando trabajo en lo que fuera, haciendo, si le daban un comercial o un pequeño documental o lo que fuera, para comer, porque mi padre se estaba muriendo de hambre. Es muy fuerte decirlo, pero es cierto, nadie le daba trabajo. Entonces, yo lo acompañé a ver a un productor, mi papá iba con un libreto bajo el brazo a proponerle una película, y donde mi padre antes tenía derecho de picaporte, porque llegaba a cualquier lado: don Julio, pase, don Julio, pase, don Julio, pase. Ay, don Julio, ¿se puede esperar, por favor? Nos estuvieron sentados a mi papá y a mí como 2 horas esperando para recibirlo, ¿ves? Ahí me di cuenta de la crueldad terrible de la que fue víctima. Ahora, mi padre tenía una estatura moral tal que no se amargó. Fíjate nada más, no se amargó, nada más se entristeció y se deprimió. Pero él mismo en una entrevista dice: no tengo ninguna amargura, me da mucha tristeza esta situación, pero no tengo ninguna amargura. Y bueno, a mí eso me enseñó mi padre, ¿eh? Mi padre me enseñó a perdonar, a no tener resentimientos, a no tener ningún tipo de odio por nadie, ni resentimientos. Entonces no resiento nada, simplemente me da una pena enorme lo que le hicieron a mi padre, porque a raíz de eso entró en una depresión muy fuerte. Yo me acuerdo cuando venía yo era yo, la persona más cercana a mi padre fui yo. Es siempre desde niña que me quedé sola con él, mi hermano y yo nos quedamos solos con él. Entonces él decía que él era un padre a toda madre y una madre muy padre. ¿Ves? Cuando le preguntaban: oye, Julio, ¿cómo le haces tú con 2 niños chiquitos tú solo? Ah, yo soy un padre a toda madre y una madre padre. Ah, pues qué padre. Era un gran padre, pero bueno, un padre muy especial, no era un padre común y corriente, cosa que agradezco. Haber vivido en una especie de desastre doméstico, ¿no? Y de nada convencional, pero la riqueza que me dio mi padre, compartiéndome su biblioteca, sus conversaciones, sus viajes, fue fantástica. Pero bueno, mi padre, cuando yo venía, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Era adoración la que tenía por mí y yo también por él. Y platicábamos de todo, estábamos muy cerca. Y yo sabía que estaba muy deprimido, estaba solo y su alma en su estudio, con sus libros, escribiendo, pensando, cero amargura, cero enojo, cero queja. O sea, era un ser muy puro. De Yo parte aprendí mucho de él. de los cinéfilos del mundo, y creo que estoy hablando por muchos, la obra de tu padre es indispensable para este país. Junto con la de Buñuel, junto con la de Casals, junto con la de Fernando de Fuentes, una obra que despierta no solamente emociones, sino un fuerte compromiso espiritual con lo que el cine puede hacer por una sociedad en fuga como la nuestra. Entonces, eso queda, ¿no? Eso queda marcado en las miradas de quienes miramos el Sí, cine. Sí, sí. sí. Vean la entrevista que le hace TV UNAM a Diana Bracho, César Aviña, me parece que es, cuando habla de cómo se salvó del fuego el guión de La sombra del caudillo, lo cual me parece una historia fenomenal y muy Ah, ¿cómo se simbólica, ¿no? salvó? Sí, sí. Sí, sí, es una historia padrísima. Si tuviéramos tiempo, te leería yo lo que escribí sobre ese ¿Cuándo nos visitas incendio. en Monterrey para hacer un proyecto más grande contigo aquí con el público? Te quiere mucho, Sí, Diana. sí, cómo no, sí, con mucho gusto. Y leo ese texto que me gusta. Bueno, Este, quieres cerrar esta parte de la entrevista sobre que cuando hablamos amplia y muy sustantivamente sobre tu padre? Quisiera cerrar con un comentario final, esta parte. pues mira, simplemente estoy muy conmovida. Perdón. Sí, Qué nada lindo, más eso. qué lindo, Diana. No, te comento que cada vez que pongo el inicio del distinto amanecer con mis chavos del taller de cine,
hay un silencio de que, wow, eso se puede lograr con el cine. Entonces, eso inspira a otras generaciones y ahí es donde es muy fuerte la labor de alguien así, ¿no? Entonces, bien, bienvenido, Julio Bracho. Sí. Y sabes que el respeto que mi padre me enseñó a tener o sea, mi padre fue una persona totalmente desprejuiciada, cosa muy rara encontrar una persona que no tenía prejuicios ni morales, ni sexuales, ni económicos, ni raciales de ningún tipo. Y me enseñó a mí eso, ¿ves? Entonces yo soy una persona muy desprejuiciada y pienso que un buen actor tiene que estar libre de prejuicios. Un actor con prejuicios no puede ser un buen actor, porque los prejuicios te marcan de una manera terrible, te dan una dirección equivocada siempre, ¿no? Entonces, mi padre me enseñó tantas cosas, no te puedes imaginar. O sea, a los 3 años me enseñó a leer, me dio acceso a su biblioteca, eh, platicaba conmigo de todo. O sea, fue un ser para mí de luz, muy complejo, muy controvertido también. Yo tuve una infancia muy difícil también a raíz de que vivíamos mi hermano y yo solos con él. Muy difícil, pero muy amorosa, en un sentido muy amplio, ¿ves? No convencional, pero sí muy amplio. O sea, él me llevaba a todos lados, iba yo con él, yo chiquita de la mano de él, a todos los estrenos, me llevaba a todos lados, a todos lados. Y me compartía todo, ¿no? Y yo siempre pienso, yo era como su bolsa, como los niños que cargan la bolsa, yo era como la bolsa de mi papá. Pero imagínate la riqueza que yo viví yendo a estrenos, yendo a ver a María Douglas a Bellas Artes, ¿no? Haciendo Salomé, y yo en la butaca en Bellas Artes, chiquitita, Casi nada, ¿no? así, ¿eh? Casi nada, Salomé. Sí, Sí. o sea, y María Douglas, que era, bueno, una gran trágica, ¿no? Bueno, entonces, nada más para rematar lo de mi padre, yo tengo un agradecimiento muy profundo, muy profundo con él, y me siento tan honrada de haber sido su hija, tan honrada de haber vivido tantas cosas con él, tan agradecida a la vida de tener su herencia, ¿no? Intelectual y moral. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Lo adoro. Gracias. Diana, entras al cine en una época muy convulsa, tanto nacionalmente como a nivel Latinoamérica, y en cuestión de cine. Decía Felipe Casals que él creía que el pico más alto del cine mexicano fue precisamente en los 70s, ¿no? Por todo lo que surge, por todo lo que proponen directores que van de un rango tan amplio como Luis Alcoriza o Julián Pastor. Tú entras en los 70s al cine, ¿no? Cuéntanos un poco este México que te toca regresar de tu licenciatura en Nueva York, estudiaste filosofía y llegas a México, un país que se está desquebrajando por todos lados y te integras a un cine que está renaciendo. Pues sí, pues es una entrada un poco extraña, porque yo nunca he entrado a los lugares por las vías, por las vías correctas. No, no, siempre he entrado como por otras puertas, ¿no? Secretas. Yo regresé a Nueva York, estudié filosofía y letras inglesas y regresé sin saber qué voy a hacer en la vida. Pero bueno, yo quería ser escritora, sí, era como mi objetivo, ¿no? Era mi asignatura pendiente de ser escritora. Y entonces, regreso y un amigo hippie de Nueva York me vino a visitar. Íbamos caminando por Chapultepec y yo le digo, bueno, paréntesis, yo de niña, mi mamá era bailarina y yo de niña estudié en Bellas Artes, estudié danza, muy chiquitita, y era mi fascinación la danza, me encantaba bailar. De hecho, yo dormía con mis zapatillas de ballet puestas, o sea, no me las quitaba. Zapatillas y mi libro, siempre, un libro y las zapatillas, ¿no? Cuando mis papás se divorciaron, mi papá tomó las zapatillas, las tiró a la basura en mis narices y me dijo, en esta casa no quiero una bailarina más. Y me cortó las alas del baile. Bueno, qué bueno, ¿eh? Porque ahorita estaría yo dando clases. A ver, niñas, 1, 2, 3, no. En vez de estar actuando. Pero bueno, el caso es que entonces estaba yo con mi amigo
caminando por Chapultepec y estábamos, él era poeta y pintor y estábamos platicando, yo le estaba diciendo, fíjate que yo siento una necesidad, además de escribir de escribir de las ideas y todo esto, siento una necesidad casi física. No entiendo bien, como física, como de moverme, como de expresarme con el cuerpo, pero no sé. Y me dijo él, act. Yo, ¿cómo que act? Act, me dijo, act, eres una actriz. Yo, no, ¿qué te pasa? Soy hiper tímida. O sea, yo en Nueva York sudaba frío para ir al banco a cambiar un cheque, ¿me entiendes? Era, bueno, una vergüenza. Un día me quedé 4 días sin comer porque me quedé sin dinero y me dio pena pedir prestado. Entonces, o sea, yo era de una timidez realmente bastante grave, ¿no? Entonces, ¿cómo que act? No, me dijo act. Y entonces se me prendió un foquillo por ahí y entonces yo empecé a ir a clases a la universidad. Quería hacer una maestría en filosofía, pero resulta que no me revalidaron, fatal, todo un desastre, ¿no? Pero empecé a ir a clases de José Luis Ibáñez, que daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras, daba clases de literatura dramática y me encantó. Y empecé a ir a una clase de él que él daba en su casa. Tenía estudiantes de actuación y era muy duro. O sea, uno le decía, mire, yo no sé qué hace usted aquí, no tiene ningún talento, yo le recomiendo que no tire su dinero y que haga otra cosa en la vida. O sea, era muy duro, ¿no? Wow. Pero a los que éramos estudiantes amorosos de lo que hacíamos y que nos interesaban las cosas y que éramos inquietos y que leíamos y veíamos, nos apoyaba mucho. Y a mí me amaba porque yo siempre estaba como muy viva, ¿no? Y de hecho la primera clase que tomé ahí en su casa, yo pensando, yo no quiero ser actriz, yo lo que quiero es explorar esto, a ver qué es, ¿no? Pero yo no, por supuesto que no voy a ser actriz. Bueno, total, corte directo a, un día me habla José Luis y me dice, oye Diana, quiero hablar contigo porque voy a romper una de mis reglas, que es que nunca recomiendo a un estudiante para trabajar, nunca lo recomiendo. Pero a ti te voy a recomendar con Arturo Ripstein, porque está buscando a una actriz joven para hacer un personaje en una película que va a hacer y no la encuentra, entre las actrices profesionales jóvenes no encuentra. Entonces, estoy seguro que tú estás perfecta para ese papel. Se llama El Castillo de la Pureza, ve tal día a ver a Arturo Ripstein y yo, ay no, ¿cómo crees, no? Ve, nada más no digas la edad que tienes, porque yo tenía 27 años, pero me veía como de 17, ¿ves? Entonces me dice, no digas la edad que tienes, porque el personaje tiene 16 años o 17. Utopía, ¿no? Utopía Lima. Total, fui a ver a Arturo Ripstein. Yo siempre andaba vestida de overol, o sea, cero, cero coqueta ni nada. Mi overol, mi peinado de príncipe valiente, ¿no? Así fui a ver a Arturo Ripstein, platicamos un rato. Y entonces, ¿y cuántos años tienes? Yo, gulp, ¿no? Nunca me he quitado la edad y yo, ay, qué pena. Pues, pues 18, señor. Ah, bueno, y seguimos platicando, ¿no? A ver, ¿y qué edad me dice que tienes No, pues 20, ¿no? Y le fui subiendo hasta que le dije, mire, señor, la verdad es que tengo 27, pero José Luis me dijo que me iba a matar si decía la verdad. Dice, yo ya lo sabía porque yo fui a tu fiesta de 2 años. Yo soy un año mayor que tú, yo fui a tu fiesta de 2 años, que mis papás eran muy amigos con tus papás, entonces yo sé perfectamente la edad que tenía. Gulp, ¿no? Bueno, total, me dio el papel de Utopía Lima y pero lo más interesante de esto es que este cine se estaba gestándose toda esta generación de directores jóvenes en esa época, que eran Felipe Casals, que era Arturo Ripstein, que era Jaime Humberto Hermosillo, que era Olhovich, que era, o sea, todos estos directores jóvenes que eran seguidores de la calle du cinéma francés, que tenían otra idea muy diferente del cine, que eran muy rebeldes, Sí, y que los vieron. Es lo que te quería comentar, Diana, perdón que te interrumpa, pero no quiero que se me vaya esta idea. Esa parte de romper las bases mismas de la accionar cinematográfico, ¿cómo era este director? ¿Sabían que lo estaban haciendo más por un amor al arte, porque sus películas tal vez no iban a tener entrada en el público como Enamorada, por ejemplo, ¿no? ¿Sabían que corrían este riesgo?
Pues yo creo que, bueno, eran muy jóvenes y entonces tenían esta cosa de la juventud, ¿no? De que te atreves a todo y no estás planeando que si vas a tener éxito o no. Mm. Lo que quieres es hacerlo, hacer las cosas. Y entonces era un grupo muy interesante. Jorge Fons también estaba en Ujú. ese grupo. Era un grupo muy interesante pero había una cuestión ahí ideológica muy importante. Los viejos directores, entre los que estaba mi padre, ¿sí? Se oponían a estos jóvenes que querían entrar al sindicato y estos viejos sentían la competencia que se les venía encima de estos jóvenes y los querían detener y entonces no los admitían en el sindicato. Entonces no podían filmar, porque si no estaban en el sindicato no podían filmar. Y encontraron caminos para filmar, como hicieron el concurso de arte de cine experimental, y ahí se iban por otro lado, hacían películas cortitas y luego las juntaban, o sea, encontraron la forma de hacer cine y lo hicieron. Y había un odio entre ellos. Entonces yo me acuerdo de mi padre escribiendo artículos en contra de esos jovencitos imberbes que no saben nada de cine, que son unos pretenciosos imitadores del cahier du cinéma francés, que no tienen nada que ver con ellos, y son unos pretenciosos y son no sé qué, y no, pues, no deben entrar al sindicato, por un lado. Y por otro lado, esos jóvenes a los que yo pertenecía generacionalmente, Sí. digamos, diciendo estos viejitos son caducos, ya no sirven para nada, entre los que estaba mi papá. Entonces yo estaba entre dos fuegos, ¿me entiendes? Estaba entre la fidelidad a mi padre, por un lado, y la ambición de hacer cine con estos nuevos cineastas, por otro lado. El caso es que entonces cuando Arturo Ripstein me llamó para hacer El Castillo de la Pureza, yo pensé, ups, ¿no? Como le digo a mi papá, pues mi papá, que era un ser muy generoso, no, no, Dianita, pero decía Dianita, no, 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 Dianita, tú hazla, la tienes que hacer, claro. Son malitos estos directores, son unos jovencitos pretenciosos y malitos, pero tú haz la película, tienes que hacerla. Aparte, te tocó entre dos puntales, como Claudio Brooks y Rita Macedo, que ahí habían triunfado con nada menos que con Luis Buñuel, ambos, Sí, ¿no? exacto. Y con mi padre también, ¿no? Pues Rita, Claro, imagínate, sí, sí, Rita. sí, sí, sí. Y Sí, bueno, ese cine, Diana, se rompe la identidad nacional, por ejemplo, casi nada, o la estética del cuerpo de la mujer en el cine nacional se hace pedazos, por ejemplo, en esa película, ¿no? sí, en el Castillo de la Pureza. Claro, sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo sí, presentan a Rita? bueno, ¿Cómo presentan a Utopía? ¿No? Como sí, totalmente sí, desarraigadas de cualquier idealización. exacto. Sí, se rompen todos los Ujú. estereotipos, incluso los estereotipos estéticos, ¿no? Digamos, de ese otro cine, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, sí, bueno, entonces hago la película, me pasaron muchas cosas que no te voy a contar que son muy largas, pero casi me muero durante la película, pero me salvé de milagro y la pude hacer. Y mi papá cuando vio la película, porque lo invité, yo temblando, porque había un desnudo, y mi papá era muy celoso, yo, Dios mío, va a haber, no, 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 qué Ah, horror. claro, en la bañera, sí, sí, sí. Sí, yo trabajando con su enemigo, ¿no? Para esto, durante la filmación, yo dije, bueno, tanto Arturo como mi padre aman el cine, lo conocen, deberían conocerse, por ahí, más allá de la ideología, deberían conocerse. Y entonces los junté un día a comer en los estudios Churubusco, invité a Arturo, invité a mi padre, y se hicieron grandes amigos, porque ahí surgió el amor que ambos tenían por el cine y empezaron a hablar de cine y de esto y esta película y este director, y se emocionaron, y Arturo es un hombre muy culto también. Entonces, yo ahí me di cuenta del peligro de las ideologías, ¿me entiendes? Que son Claro. terribles, porque orillan a las personas a los polos opuestos de una manera absurda. Y entonces, bueno, ahí entendí muchas cosas con ese encuentro de mi papá y de Arturo. Ya no me sentí tan culpable de haber trabajado con el enemigo, ¿me entiendes? Entonces mi papá cuando fue a ver la película, le digo, oye papi, ¿y qué te pareció? Dice, mira, la película malita, pero tú estás genial. Diana, yo estaba poniéndote atención en esa parte en donde tú pareces una actriz que va conquistando tu terreno muy seriamente, pero en Utopía, que es un personaje que tiene de verdad mucha presión sobre sí misma.
no logra, es decir, se logra algo actoralmente que a mí me sorprendió mucho, que es llevar a un límite al personaje femenino sin desgarrarlo por completo, ¿no? Porque se habla de incesto, porque se habla de rompimiento de la familia, porque se habla de traición a la misma familia, pero nunca te desbordas así como si No, estuvieras mucho más allá de tus capacidades, estás muy concentrada en tu papel, ¿no? totalmente, totalmente. Yo estaba totalmente concentrada en lo que estaba haciendo cada minuto. Y además aprendiendo todo el tiempo, aprendiendo. Por ejemplo, Arturo me decía, oye, Diana, a ver, espérame, no abras tanto yo tengo ya no, los tengo chiquitos, pero yo tengo unos ojotes así. Entonces Arturo me decía, no, Diana, no abras los ojos así porque te desbordas. Es muy Te sale de angustiante la tu panza. personaje, produce mucha angustia, Sí, es ¿no? un personaje entrañable. A mí me conmueve mucho cuando lo veo y lo he visto varias veces y cada vez me conmueven todos los personajes en realidad, pero bueno, pues Utopía me toca de otra manera, ¿no? Muy especial. Y y ahí aprendí tantas cosas sobre cómo ser actriz de cine, que es muy diferente a ser actriz de teatro o ser actriz de Sí. televisión, totalmente diferente. Esto que te digo de la mirada, esto que te digo de la contención, un valor importantísimo en la actuación, la contención Mm. que es menos es más, y es algo que también aplico en lo que escribo, ¿ves? Menos es más, si puedes decir como actor algo con un gesto, no hagas dos gestos, haz un gesto. Si puedes decir algo sin hacer ningún gesto, no hagas ningún gesto. Mira, mira nada más. Y entonces ahí fíjate que mi papá era un fan de Pudovkin, de la teoría de montaje de Pudovkin, lo admiraba muchísimo y siempre me decía del montaje, de la importancia del montaje en el cine, que me decía, mira, Pudovkin ponía un rostro, ¿no? En gran close-up, ¿sí? Y entonces le pasaba una imagen de un niño muerto a ese rostro, y ese rostro, sin moverse, al ver al niño muerto se transformaba. Le pasaba una imagen de amor, y ese rostro se transformaba. Le pasaba. Entonces, ese rostro, sin hacer nada, simplemente frente a una imagen, tenía una realidad. ¿Ves? Entonces, eso es algo que se me ha quedado muy clavado Ujú. del trabajo de cine. No Claro. es necesario apoyar, no es necesario, es igual que la lectura, no es necesario apoyar. Las palabras tienen un peso específico. Si tú las dices con suavidad y con dulzura, las palabras caen. No tienes que apoyarlas. ¿Eh? Entonces, bueno, yo Recuerdo, aprendí muchísimo en esa película, recuerdo, con esto que muchísimo. me dices, recuerdo tu escena de El Garrote casi al final de las Poquianchis, ¿no? Donde esa parte es, yo creo que tú, personalmente, te lo digo sin ninguna pretensión, te digo porque lo pienso sinceramente, llevaste la actuación mexicana a un límite, ¿no? Llevaste el sitio de la actuación a un límite que ya era necesario romper. Ese rostro con el garrote en esta orgía de palos que le estaba cayendo a la otra chica, de verdad, yo la vuelvo a ver y encuentro tantos valores histriónicos, especialmente, claro, la película es devastadora, pero ahí es donde creo que tú te nos revelas como esto que eres, una gran actriz. Gracias. Qué lindo. Mira, es la escena más difícil que he hecho en mi vida, te lo puedo decir. Es la escena más... Bueno, cuando ese día, después de hacer esa escena, que además, fíjate, me acuerdo y me dan ganas de llorar. Cuando me acuerdo, me conmueve mucho. Cuando llegué a mi casa en la noche, después de acabar de filmar eso, llegué a mi casa, perdón, pero estuve vomitando toda la noche de angustia de lo que me provocó esa escena. ¿Ves? Yo creo que es una de las escenas más fuertes del cine mexicano. Totalmente, que el maestro Casals era especialista también para llevar la imagen a un límite, ¿no? Sí, Lo exacto. Y tuvimos con además, nosotros aquí en el museo, les recomiendo a la gente que cuando puedan ver la entrevista, pero era un tipo con un conocimiento muy profundo de la imagen cinematográfica y de la relación con la violencia. Y no me imagino lo que, bueno, si nos puedes comentar cómo era trabajar con Casals en esta película en especial, porque es un rompimiento estético muy afirmado. sí. Bueno, mira, yo escribí un artículo en los 80s para la Universidad de Irving en California. Un artículo que se llama La mujer en el cine mexicano.
claro, ese artículo ya no es vigente porque ha cambiado tanto la situación de la mujer en nuestro cine, de entonces ahora ha cambiado diametralmente. De hecho, en esa época no había ninguna directora, no había, o sea, las guionistas se desaparecían, ponían enfrente a un hombre, ¿no? Que firmara sus scripts. Las mujeres se dedicaban a servir café, a traer el guión, en fin. Fíjate el rompimiento que ahora las escuelas de cine, me decía Jenner Hoffman, que fue director del CCC, mira, Diana, cuando yo entré al CCC, había un 90% de estudiantes hombres y 10% mujeres. Ese 10% estudiaba edición o guionismo, porque se escondían atrás de eso, ¿no? Ahorita, más del 50% de las estudiantes son mujeres y son las mejores estudiantes de la escuela, por mucho. Si ves ahorita el nivel de mujeres como directoras, escritoras, fotógrafas maravillosas, entonces la mujer cambió de estar frente a la cámara hasta atrás, ¿no? Que es fantástico. Bueno, ese paper que yo escribí era sobre la mujer en el cine mexicano. Y tomaba yo varios estereotipos de mujer, entre ellos la madre abnegada, la historia de la madre abnegada, y rompía yo al final con la madre de los olvidados, la madre cruel y terrible que le quita la comida al hijo, ¿no? O la madre, o la abuela terrible que era Sara García, después de ser la madre dulce y buena, como rompe y se convierte en la horrible abuela, ¿no? ¿En Mecánica Nacional te refieres? Mecánica Nacional. Sí. Y la prostituta, que de ser santa, una mujer víctima, que bueno, trabajaba como prostituta para mantener a su hijo, o sea, estos lugares comunes, ¿no? De la prostitución, a las poquianchis. Sí. Decía yo, ¿cómo este cine ha roto con todos esos prototipos? Sin ningún miramiento, sin ningún una mirada casi despiadada de Casals. Sí, despiadada, porque con el ojo social que tenía Felipe, que era como su gran motor, ¿no? El análisis de la sociedad, de la realidad social, él veía que la prostituta, estas prostitutas que eran víctimas, cuando tenían tantito poder se convertían en victimarias. Uf, ¿ves? Claro. Es un retrato muy fiel de nuestra realidad. Totalmente. Cómo las víctimas con poder se convierten en victimarios. Claro, y el acceso a la barbarie, platicaba con el maestro Casals de su relación con Goya y me lo negaba como buen Casals, pero claro. es muy claro que este acceso a la barbarie está muy cercano. Y creo que en Canoa, en las Poquianchis y en el Apando, llega a un culmen de nuestro cine, ¿no? Sí. Sí. Mira, yo creo que esa trilogía de Felipe es la obra maestra de los 70s. Totalmente. Bueno, sin menospreciar a los demás. No, por supuesto, pero honor a quien honor merece, claro, sí. Pero digamos, esa trilogía de Felipe es una obra maestra. Yo cuando vi Canoa, yo conocí a Felipe, fíjate, muy raro, porque yo tenía un novio cuando estaba en la preparatoria, yo andaba de calcetas, o sea, tenía un novio arquitecto que era unos años mayor que yo y era íntimo de Felipe. Felipe usó a mi novio para conocer a mi papá. Y le dijo, invítame, ahora que vais a ver, invítame a casa, quiero hablar con Julio Bracho. Felipe, un joven director, muy joven director, que quería conocer a mi papá porque lo admiraba mucho. Entonces, así conocí a Felipe. Yo de calcetas y Felipe llegando a mi casa. Bueno, Felipe, no sé por qué tenía una especial predilección por mí. Me quería muchísimo, muchísimo. Y cuando hicimos las Poquianchis, te estaba yo contando, cuando yo vi Canoa, que yo no tenía ninguna relación con Felipe, digo, sabía perfectamente quién era y todo, pero no me llevaba con él, ¿no? Cuando vi Canoa, quedé tan conmocionada que conseguí el teléfono de Felipe y le hablé por teléfono. Dije, señor Casals, yo soy Diana Bracho, perdóneme que lo moleste. Le quiero decir que acabo de ver su película. Es lo más conmovedor y lo más maravilloso que he visto en mi vida. Es usted un genio. Muchísimas gracias por Canoa. Qué película, qué cosa. Y Felipe se conmovió mucho de todo lo que le estuve diciendo. Entonces nos hicimos como amigos, entonces ya se rompió esa relación lejana y nos volvimos como muy cercanos, muy cercanos. De hecho, cuando publicaron un libro, Leonardo García Sao para la Universidad para Guadalajara, que me dieron un premio, un reconocimiento, hizo un libro Leonardo y le pidió a Felipe que escribiera el prefacio.
Bueno, no sabes lo que escribió Felipe sobre mí, una cosa que me quedé helada, ¿no? De un amor y de una Que- comprensión de que- mi trabajo. Quien vea las Poquianchis y que todavía no ha tenido la oportunidad de verlas, revisen, claro, las fórmulas cinematográficas de Casals, que son muy únicas y muy honestas, pero también la actuación de Ana Bracho con sus compañeras. Esa escena también donde estás describiendo casi al final, en el interrogatorio, estás transformada, es otra persona, es dos personajes en la misma película, quizá tres, ¿no? Haces una elipsis muy interesante hacia alguien quizá ya despojado de culpa, ¿no? Y con Sí, lingüísticamente sí, muy interesante también. eso fue muy interesante, te cuento Claro, por favor, brevemente. por favor. Bueno, fíjate que cuando Felipe me mandó el guión de las Poquianchis, yo vivía en Inglaterra, en Oxford, me llegó el guión de las Poquianchis con un recado de Felipe: quiero que hagas un personaje en esta película, no sé qué. Ah, bueno, qué padre, ¿no? Ya admiro mucho a Felipe. Leo el guión y digo, pero ¿qué personaje quiere Felipe que haga yo? Aquí no hay ningún personaje para mí, o sea, soy miscast para cualquier personaje, ¿no? O sea, no, no tengo nada que... Entonces le dije, oye Felipe, ¿sabes qué? Perdón, pero no entiendo qué personaje. Pues quiero que hagas ¿cómo se llamaba? Adelina. Quiero que hagas a Adelina, que es la hija de un campesino, que es Jorge Martínez de Hoyos, que vende a sus hijas, que son Tina Romero y tú. Yo, Felipe, pero es que, pues, estoy miscast, yo quiero que tú la hagas, ¿ok? Sí, la voy a hacer. Entonces estuve yo pensando, a ver, ¿cómo voy a representar a esta mujer cuyo físico en nada se parece a mí? Es una chica indígena que es hija de un campesino muy pobre y entonces el papá la vende, ¿no? ¿Cómo voy a representar a esta mujer sin ser una burda copia o una Caricatura. imitación, ¿no? O sea, como Lorenzo Rafael, ¿me entiendes? No, Claro. no, Caricatura de alguien más, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 o sea, era Dolores del Río, Lorenzo Rafael, ¿me entiendes? No, no. Dolores del Río. Cuidado. Y entonces estuve dándole vueltas cómo iba yo a hacer ese personaje y descubrí algo padrísimo. Muy bien, yo no voy a hacer un documento de este personaje, voy a hacer una recreación de su alma. Voy a encontrar el alma de Adelina y la voy a tratar de retratar. No voy a hacer una recreación, no voy a tratar de parecer una indígena, no voy a tratar de parecer nada, sino de recrear, de Eso es darle muy vida a este interesante, personaje. Diana, porque, por ejemplo, Jack Nicholson, cuando hizo Atrapado sin salida, se sometió a una terapia de electroshocks. Por ejemplo, De Niro se sacó su licencia de taxista para Taxi Driver. Katharine Hepburn estudió al personaje de Eleanor Roosevelt para la reina africana. ¿Tú qué hiciste para capturar el alma de esta chica indígena? ¿Cuál fue tu preparación? Eso me parece muy Sí, interesante, sobre todo para generaciones de nuevas actrices. pues sobre todo entrar en el alma del personaje, ¿me entiendes? Que no, no es fácil, o sea, es entrar en otra dimensión que no es la estrictamente física del personaje. Mm, Una vez que entras en el alma del personaje, esa alma adquiere cuerpo y se convierte de alguna manera en ese personaje, ¿ves? Sin ser una copia, sin tener la intención de una copia. Entonces, Tomás Pérez Turrent, que fue el autor del guión, me dio una copia. Vivía todavía la original Adelina, estaba en la cárcel. Y entonces nos preguntaban a María Rojo y a mí si queríamos conocer a las originales personajes en la cárcel. María creo que sí fue, yo dije yo no, no la quiero conocer porque no quiero tener ninguna imagen de ella. mm. Yo quiero inventarla, Sí, sí, sí. inventarla y Representarla. Ujú. sí, yo quiero entenderla, entender quién es esta mujer, entender quién es este personaje, meterme en su alma y después ya vendrá el cuerpo, después vendrá el cuerpo, o sea, no necesito verlo, ¿no? Y entonces, lo único que hice fue que Tomás Pérez Urrent me regaló una grabación en un casetito, que se usaban todavía los cassettes, una grabación de ese monólogo donde ella está en la cárcel hablando de por qué mató a su hermana, una grabación de la Claro. Adelina original Ujú. explicando y me conmocionó,
porque ¿sabes qué? Era totalmente antidramática, totalmente. Muy No, plano, ¿no? Era así como, o sea, yo te vi muy plano en la totalmente, escena, totalmente. pero al No, mismo tiempo esa plano te conmueve porque sabes de dónde viene. exacto, exacto. Entonces yo escuchaba esta grabación, no, pues la tuve que matar, pobrecita, pues es que estaba muy enferma, yo la tenía que ayudar y por eso la maté, pero pues así, o sea, como si hubiera matado un pollito, ¿me entiendes? Entonces yo dije, ahí está el secreto de este monólogo, no es dramatizado, no es, no, yo la maté, no, no, no tengo que llorar, ni tengo que gritar, no, con decirlo es tan fuerte, es cuando tienes la imagen anterior de cómo la mata, ¿no? Es tan fuerte lo que está explicando que realmente es conmovedor, es muy Claro, fuerte. el choque es insoportable, de hecho, ¿no? Es insoportable. Sí, Sí, no, por favor, háganos el gran favor de ver esta gran película. Oye, Diana, a mí me hubiera gustado verte o me gustaría verte en tres personajes. ¿Me permite soñar? a ver, a ver. La chica ficticia de la invención de Morel de Bioy Casares, este holograma donde el personaje tiene que ajustar toda su vida para ajustarse al holograma, ¿no? Me hubiera gustado verte en ese personaje. Te platiqué también, me hubiera gustado verte en Emma Suns de Borges, De ¿no? Borges, sí, Y, sí. y la chica que enamora a Montag en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no? Esas tres, creo que nos hubieras deleitado muchísimo con esos tres personajes, son los que se me vienen a la mente en este momento, ¿no? Padre, muchas gracias. Diana, ¿cómo te hago esta pregunta? Porque es la Vox Populi, cuna de lobos. Es Leonora Navarro, el personaje que quizá te puede enquistar en la conciencia colectiva. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes por Leonora Navarro? ¿Qué le aporta a tu vida la telenovela mexicana? Que pues da la cara por la producción en un mundo donde el cine mexicano venía de capa caída, ¿no? Venía mal, con muy notables excepciones, pero Cuna de Lobos se quedó en un registro muy amplio de la sociedad. ¿Qué te dio ese personaje? Mira, yo tuve la fortuna de entrar a la televisión. Yo no quería entrar a la televisión, no tenía ninguna ambición de ser actriz de telenovela, ni mucho menos. Pero cuando Carlos Olmos y Carlos Telles me llamaron para hacer Cuna de Lobos, porque la actriz que la iba a hacer la rechazó, que era Angélica Aragón, no la quiso hacer porque no le gustó la historia, porque no la entendió. ¿Ves? Era una historia sui generis, era una historia que rompía con los cánones de la telenovela normal, de la telenovela convencional, totalmente. Era una telenovela eh, tremenda, muy fuerte, muy interesante, con muchísimo humor, que bueno, la gente a veces no lo percibía, pero había muchísimo humor de estos dos, de Carlos Olmos, el escritor, Carlos Seyes, que fue el productor, y eran como mancuerna. Bueno, el caso es que yo no había hecho ningún esfuerzo por hacer televisión y me hablaron ellos para que hiciera yo el papel del antagonista joven, que lo hizo Rebecca Jones. Yo estaba encantada, porque a mí me encantó la historia, era un thriller. No era la típica telenovela, el melodrama típico, no, era un thriller, realmente un gran thriller, ¿no? Y se me hacía fantástico. Y a la empresa no le gustaba, porque se salía de los cánones de, ya sabes, la güerita bonita, todo este rollo que maneja Televisa, todavía, por desgracia, ¿no? Y entonces me hablan para ofrecerme el papel de la villana, y a la semana me hablan, oye, fíjate que Angélica no quiso hacer el papel de la protagonista, de Leonora, y pues se nos ocurrió que tú estarías perfecta, ¿por qué no lo haces tú? Claro, padrísimo. Entonces le dieron mi papel a Rebecca Jones, el que me habían ofrecido a mí, y a mí me dieron el de Leonora Navarro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue para mí una entrada por la puerta grande de la televisión, que yo respeto mucho, la buena televisión la respeto mucho, en un momento en que los actores serios y las actrices serias de este país, que eran muy buenas y muy respetables, abominaban de la televisión. ¿Ves? A mí, Ludwig Margules, el gran maestro polaco, fantástico director y todo, que era muy amigo mío y me quería muchísimo, cuando entré a la televisión, me cortó. Me dijo,
es usted una prostituta del arte, ya no quiero ser su amigo. Y dejó de ser mi amigo. Entonces se consideraban a las actrices que hacían televisión como prostitutas del arte. Y yo dije, me vale gorro, ¿cómo que prostituta del arte? No, es un proyecto padrísimo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Claro, No. esta aproximación a la maldad en un mundo de lobos, precisamente, es una novela que tiene un nombre que se queda en la memoria muy bien puesto. Y aparte de Sí, partidas con actores como Gonzalo Vega, que era grandísimo, Carmen Montejo, Alejandro Camacho, que se quedaron en la conciencia colectiva junto contigo. y María Rubio, María María Rubio, por Rubio, supuesto, ¿no? que yo siempre dije en las entrevistas y todo, con toda convicción, miren, en realidad la protagonista de la novela era yo, pero la real protagonista fue María Rubio, que fue una gran antagonista, pero era la protagonista de la novela. Ella fue el símbolo de esa novela, porque era la loba, era la maldad personificada, Claro, ¿no? era el principio de maldad, aparte incontestable y sin posibilidad de Sí, redención, así muy a lo Dostoyevsky también, ¿no? sí, no, muy fuerte, o sea, era tremenda, o sea, era una novela shakespeariana, ¿no? Casi, casi con esos niveles de horror, Sí, ¿no? no, Y entonces muy fíjate que bien. fue fantástico hacer esa novela, pero nos pasó algo. Era una novela que como la empresa la veía como que no entendía bien. Decían, pues esa novela. Y nos dieron por ahí un horario fatal, ¿no? En la tarde o algo así. No, nosotros felices haciendo nuestra novela de media hora. De repente se convierte en un hit nacional de una semana para otra y empieza todo un rating, ¿no? A las 6 de la tarde, fantástico. Entonces la empresa le dice al productor, oye, no, tenemos que subirla a prime time, ¿no? A las 9 de la noche. Entonces no va a ser de media hora, va a ser de una hora. Y nos meten en camisa de 11 varas de grabar, en vez de media hora, una hora. Entonces tú no sabes lo que fue eso, fue la locura. Trabajábamos 3 turnos diarios, todas. O sea, nos gastábamos los zapatos caminando en el pasillo para cambiarnos el vestuario, de tanto que íbamos y veníamos para cambiar. O sea, fue muy fuerte, pero nunca perdimos el espíritu de aventura que nos daba a los que estábamos ahí todos. Un espíritu de aventura, wow, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo fantástico. Para mí fue increíble hacer Cuna de Lobos y la recuerdo con mucho cariño y recuerdo ese personaje con muchísimo cariño también, y a todos mis compañeros. Claro, porque en la novela, obviamente, la tensión tiene que subir en un momento mucho más rápido que en una película que hay un poco más de tiempo y en la novela es como más condensado el momento de tensión y llevar al espectador por tantas tensiones tiene que ser un equipo excelente. Y yo creo que si algo nos queda ya en un resumen para cerrar este tema es la calidad de actores que hay en este país, que Sí, siempre fue muy grande y que parece que en un momento quedó denostada, pero sí, que ese ejemplo, lo que me platicas de esta exigencia que se vuelve excelente, habla de un nivel de actores muy alto en México, sí, ¿no? Ejemplar. sí. Sí, y de un nivel, ¿sabes de qué? De pasión, que es un elemento importantísimo que yo aprendí de mi padre. La pasión por lo que haces. La pasión que es la entrega total, que es la pasión, te lleva a los dos extremos, al extremo del placer y al extremo del dolor. Pero si no hay pasión en la vida, no vives. O sea, te tienes que aventar en la vida a la pasión, ¿me entiendes? A darte por completo a la pasión. Y entonces en el trabajo la pasión funciona muy bien porque te va llevando, te va llevando, te va llevando, ¿no? Es fantástico. Y claro, sufres horriblemente y gozas terriblemente, pero es una experiencia como muy completa. Oye, Diana, ya pasamos de Borges a Jaime Sabines, ¿no? Con ese tema de la pasión, Sí. del encuentro con la Ay, pasión. Jaime Sabines, mi adoración, Jaime Sabines. Diana, para terminar esta charla me ha dado a mí personalmente mucha felicidad hablar contigo, ¿no? Gracias, a Porque mí estamos también. conectados con el tema del cine. ¿Qué onda con tu carrera literaria? ¿Veniste a Monterrey? Y que casi ya está desapareciendo la ciudad por falta de agua. Entonces, Ay, sí, oye, qué puede ser uno de los horror, qué últimos eventos horrible. que tenemos. Veniste a Monterrey a la Universidad de Nuevo León. Soy egresado de la Universidad de Nuevo León, por cierto. Ay, qué Este, padre. ¿Qué te pareció el público regiomontano? ¿Cómo recibieron tu obra? Aquí hay una frase que me encontré en un periódico, permíteme leértela. Escribir poesía es dar un brinco al abismo, porque no escribo de pajaritos, florecitas y primavera, sino poemas muy oscuros y profundos que de alguna manera son muy
muy fuertes. Le enseñé 3 a mi nieta de 20 años y me dijo, qué bárbara, no sabías que tenías eso dentro. Esto me lo encontré en la jornada, me parece. ¿Qué tienes dentro, Diana? Este juego con el lenguaje, porque escribir poemas es Eh, peligroso. La poesía es un arma cargada de futuro, decía Gabriel Zelaya. Tus poemas, hablas de abismos, de oscuridades, de traer algo adentro. Carlos Monsiváis decía que él se enamoró de la poesía porque era el otro lenguaje, ¿no? El rompimiento del lenguaje comunicativo por el sublime. Entonces, ¿qué es para ti la poesía? Y con esto terminamos nuestras charlas. pues mira, te puedo decir ahorita, en ese momento de mi vida, la poesía es una nueva vida, es entrar a una nueva vida a los 77 años, y no es poco, no es poca cosa entrar a una nueva vida a mi edad. Es explorar, de alguna manera, explorar una oscuridad de la que yo no estaba tan consciente, explorar un dolor del que yo no estaba tan consciente. Lo que comenta ahí de mi nieta fue muy chistoso porque le di a leer un par de poemas, me dice, ay, ya, güey, qué fuertes, ¿no? Este, sí, es realmente atreverte a vivir de otra manera, atreverte a través del lenguaje y buscando la belleza del lenguaje, no la floritura del lenguaje, sino la belleza estricta del lenguaje, la belleza desnuda del lenguaje, buscar esta otra realidad que de alguna manera vives y de la que no estabas consciente, ¿no? Porque pues en mi poesía este, hay, 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 hay muchos elementos de los que yo no estaba consciente. Muchas gracias, Diana Bracho, por esta hermosísima tarde en donde revisamos cine, literatura, poesía. Me gustaría que cerraras con un mensaje. Hay mucha gente que duda en si dedicarse a las artes o no, y tú has vivido atrapada en las artes, abrazada de las artes. Cuéntale al mundo por qué hay que defender las artes, y con eso terminamos nuestra entrevista, si te parece bien. Sí, sí, sí. Pues yo no soy muy dadora de mensajes, pero yo adoro las artes, adoro el cine, adoro el teatro, adoro la música. La música para mí es importantísima porque fíjate, comentaba yo que la pintura, ¿sí? La pintura no se explica, se ve. La música no se explica, se escucha. La poesía no se explica, se ve y se escucha, porque está llena de imágenes y de palabras que se escuchan, ¿no? Entonces, un poco así veo yo, así veo yo, así veo yo el arte en mi vida, ¿me entiendes? Se ve y se escucha. Y además el cultivo de la imaginación, importantísimo en los niños, cultivarles la imaginación desbordada, la imaginación a otros mundos, la imaginación a otras realidades, importantísimo. De ahí surge el arte realmente, y de ahí surge el arte de vivir también, de imaginar, de imaginar que es crear imágenes. Yo siempre pienso como actriz que mi trabajo como actriz tiene mucho que ver con la imaginación, con imaginar imágenes y transmitírselas al espectador. ¿Entiendes? O sea, yo tengo una imagen y te la transmito y te hago sentir lo que yo estoy sintiendo. Para mí eso es el arte de actuar, ¿no? Y bueno, pues la vida también muy importante. Yo veo que es importantísima la educación de los niños en el arte, en todas las artes, no para que sean profesionales, pero un niño que toque el violín o que toque el piano es otro niño, es un niño que va a crecer con otra vida, mucho más rica. Un niño que pinta, aunque no sea un gran pintor, no importa, es un niño que ya se acercó a los colores, a las formas, de otra manera, va a vivir de otra manera. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La educación, la educación, la educación, la educación. Escucha todo, camina por la calle mirando a la gente, mira a la gente a los ojos, ve qué te está diciendo una persona, para que no caigas nunca en los lugares comunes ni en los estereotipos. Si vas a ser una prostituta, no caigas en el lugar común,
Ve a las mujeres que caminan en la calle, imagínate cómo es su vida. O sea, es todo eso, ¿no? Es una recomendación de imaginar. Diana Bracho, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Qué gusto. Y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo, por favor, Samuel, un abrazo a todos tus colegas, a tus compañeros del museo. Ya conoceré el museo en algún día. ¿Ok?